UML es el lenguaje de modelado unificado para representar las relaciones entre los elementos de un sistema de información. Un diagrama de clases se utiliza para visualizar las relaciones entre clases involucradas en un sistema. 2. El diagrama de clases es uno de los diagramas incluidos en el UML, clasificado dentro de los diagramas de estructura y como tal se utiliza para representar los elementos que conforman a una clase. Por ejemplo, en una clase hay atributos, el nombre de la clase, atributos y métodos. Las relaciones, por otro lado, identifica la dependencia. Esta dependencia puede ser manejada entre dos o más clases. Algunas propiedades son la multiplicidad, es decir, el número de elementos de una clase que participa en una relación. El nombre de la asociación, a veces se escribe un identificador de asociación que ayuda a entender la relación entre que tienen dos clases. Asociación. Este tipo de relación es la más común y se utiliza para representar una dependencia semántica. Agregación es una representación jerárquica que indica un objeto y las clases partes que componen ese objeto. Se representa mediante una línea que tiene un rombo. Composición. La composición es similar a la agregación, representa una relación jerárquica entre un objeto y sus partes, sus componentes, pero de una forma más fuerte. ¿A qué me refiero con fuerte? Se representa mediante una línea continua, con un rombo relleno, una clase que está compuesta. Tenemos el tipo de relación de dependencia. Este tipo de relación se utiliza para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Se representa mediante una flecha punteada que va desde la clase que necesita la utilidad de la otra hacia esta misma. Tenemos también la adherencia. En estos tipos de relaciones se permite que una clase, ya sea clase hija o subclase, reciba los atributos y métodos de otra clase, que vendría a ser la superclase o la clase par. En estos atributos y métodos recibidos se añaden a los que la clase ya tiene por sí misma. Diagrama de casos de uso. Es una representación gráfica que muestra cómo los usuarios interactúan con un sistema. Este tipo de diagramas se utilizan comúnmente en el desarrollo de software y en la ingeniería de sistemas para visualizar las diferentes formas en que un usuario puede interactuar con un sistema, detallando así todas las acciones y respuestas posibles. Pero ¿para qué sirve un diagrama de casos de uso? El principal propósito de un diagrama de casos de uso es identificar y aclarar los requisitos funcionales del sistema. En otras palabras, se enfoca en qué hará el sistema desde la perspectiva del usuario en lugar de cómo lo hará. Elementos de un diagrama de casos de uso. Tenemos como principal los actores. Es a quien utiliza los servicios proporcionados por el sistema. Puede ser una persona o inclusive un propio sistema. Segundo, casos de uso. Representa el requerimiento funcional del sistema y describe un servicio proporcionado por el mismo. Tercero, las relaciones. Son las asociaciones entre casos de uso o actores o casos de uso entre casos de uso. Entre otros elementos de caso de uso tenemos el extender. Es la relación entre dos casos de uso. Implica especialización, que son aquellos caminos alternos de acción. La asociación es responsable de comunicar un actor con un caso de uso. Es una relación bidireccional que involucra la existencia de una interfaz gráfica de usuario y el envío o entrega de información. Y el siguiente, el incluir. Relación existente entre dos casos de uso implica una ejecución obligatoria. Y el último elemento de casos de uso es el generalizar. Permite la herencia entre actores. Un actor puede heredar las funcionalidades a las que otro actor está asociado. Y el límite del sistema. Representa la frontera entre el sistema, que son aquellas funcionalidades, y los usuarios, que son los actores. ¿Cómo crear un diagrama de casos de uso? Identificando los actores. Estos tipos de relaciones permiten que de una clase a clase hija o subclase reciba los atributos y métodos de una clase padre o superclase. Estos atributos o métodos recibidos se añaden a los de la clase que tiene por sí misma. También identificando los casos de uso. Una buena manera de esto es identificar los actores que son necesarios para el sistema. En un sistema bancario, por ejemplo, el cliente necesita abrir cuentas, depositar, retirar fondos y solicitar talonarios de cheques o funciones similares. Por ejemplo, todos estos pueden considerarse como casos de uso.
Los casos de uso de nivel superior siempre proporcionan una función completa requerida por un actor. Buscar la funcionalidad común para incluir busca funcionalidades comunes que se puedan reutilizar en todo el sistema. Si encuentras dos o más casos de uso que se comparten con funcionalidades comunes, puedes extraer las funciones comunes y agregarlas a un caso de uso separado. Luego, puedes conectarlo a través de la relación incluir para mostrar que siempre se llama cuando se ejecuta el caso de uso original. Generalizar actores y casos de uso. Puede haber casos de uso en los que los actores estén asociados con casos de uso similares, mientras se activan algunos pocos casos de uso únicos para ellos. En tales casos puedes generalizar el actor para mostrar la herencia de las funciones.